Pero bueno, si te parece, Judith, podemos comenzar, a menos que quieras, tal vez para las personas que son nuevas, que se acaban de venir, si te quieres presentar para que sepan quién eres, a qué te dedicas y cómo es que llegas a ser una consultora de inmigración regulada. Claro que sí. Bueno, para los que no me conocen, como dije antes, mi nombre es Judith Arana, soy originalmente de Costa Rica, vivo en Canadá ya hace 14 años casi 15, imagínense. Me gradué de la Universidad de British Columbia, UBC, de este programa de inmigración. Llevo en la industria casi 10 años. Decidí tomar este curso de inmigración porque antes de estudiar esto yo ayudaba a amigos, yo me hice todo absolutamente mi proceso de residencia, de ciudadanía, entonces sentí que era algo que me gustaba y creo que también me gusta mucho ayudar a la gente a cumplir su sueño canadiense. Perfecto, gracias Judith. Pues bueno, en lo que la gente se va animando a dejar sus preguntas o poner sus dudas, vamos a empezar con las que nos enviaron con anticipación. Una de ellas es que han estado viendo noticias sobre posibles cambios al Post-Graduation Work Permit. Para los que no saben qué es el Post-Graduation Work Permit, es el permiso de trabajo al que se puede aplicar una vez que se termina un curso, un programa de estudios en una institución educativa que es elegible a ese permiso de trabajo. Y han estado viendo noticias sobre posibles cambios a este programa, pero todavía no se ha determinado bien cuáles van a ser esos cambios. No sé si nos puedes compartir un poco de esto. Sí, claro. El gobierno hace poco anunció, de hecho este mes de junio, que vienen cambios para este programa, el Postgraduate Work Permit, que como lo mencionó Takumi, es para las personas que estudian ciertas carreras, ¿verdad?, en ciertas instituciones educativas elegibles. No todos, la mayoría de los colegios privados no aplica esto, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que pasa es que el gobierno ha decidido que va a alinear las profesiones o oficios que sean más demandadas en Canadá. Entonces lo que están haciendo en este momento es tratando de decidir cuáles industrias o cuáles oficios son más demandados y alinearlo con los programas educativos para crear una lista de ciertos programas educativos si van a seguir aplicando al Postgraduate Work Permit, pero ya no todos. Por ejemplo, en este momento, cualquier persona que estudie un diploma, un bachelor degree, una licenciatura, maestrías en las universidades públicas y ciertas privadas son elegibles a esto, ¿cierto? Pero con este nuevo cambio hay que ver qué va a pasar porque eso se va a reducir. Estos cambios se van a implementar en el 2025, en enero, entonces todavía no sabemos cuáles van a aplicar o no, hay que estar pendientes. Perfecto. Hablando sobre estudiantes, una de las preguntas que nos enviaron es ¿cómo puedo traer a mi pareja a Canadá si tengo permiso de estudio y permiso de trabajo? Ok, ahí habría que ver cuál programa de estudio tiene la persona porque este año 2024 han habido varios cambios. Antes, ¿verdad? Una persona que llevaba un diploma, un degree, cualquier degree, podía traer a su pareja y a hijos si estudiaba en una institución educativa elegible al postgraduate. Ahora esto cambió y solamente pueden traer a la familia si estudian una maestría o ciertas carreras profesionales. Entonces, si esta persona mencionó que tiene permiso de estudio y trabajo, muy probable sea un co-op, que un co-op es como un permiso de trabajo para una práctica profesional. Es decir, la persona sigue siendo estudiante, pero le dan ese permiso para poder hacer la práctica. Y los co-op, lamentablemente, no aplican para traer a la familia. Sí, entonces generalmente cuando alguien está haciendo un programa de estudios que es elegible al Post-Graduation Work Permit, lo único que se les otorga es el permiso de estudio, a menos que tenga una porción práctica, es que se les da el permiso de trabajo. Correcto. Y generalmente los programas que son diplomado co-ops o que son de mitad de estudio, mitad trabajo, se les da un permiso de trabajo también, ¿correcto? Para que puedan hacer esa parte práctica. Correcto. Perfecto. Saludando a todos los que se están uniendo poco a poco a la videollamada, nuevamente para decirles, pueden ir dejando sus preguntas, voy a estarlas leyendo para que la consultora las pueda ir respondiendo. Dudas sobre visas de turismo, permisos de estudio, LMAs, permisos de trabajo. Esa es su oportunidad, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden dejarla en los comentarios. Siguiendo con las que nos enviaron con anticipación y también respecto a personas que están en Canadá como estudiantes, una persona nos preguntó, estoy estudiando un co-op en Cornerstone, estoy por terminar mi curso, pero mi permiso de estudio
va a seguir válida? ¿Puedo seguir trabajando? Esa es una muy buena pregunta porque lo que pasa es que cuando una persona está estudiando, en el momento que termina su curso, en el momento que le dan la carta de que ya terminó, el programa terminó, en ese momento la persona tiene que dejar de trabajar, aunque el permiso de estudio siga válido. Ahora, la única forma de que una persona pueda seguir trabajando si su permiso terminó su programa o su permiso va a vencer es que ya se haya registrado en otro programa educativo y esté haciendo una extensión de ese programa o ya haya tenido, qué sé yo, una oferta laboral y esté aplicando a un permiso de trabajo. Es decir, ya tiene que haber metido un proceso de extensión, pero si no, doy un ejemplo, digamos que a esta persona se le termine el curso en julio, pero el permiso de estudio se le vence en septiembre, entonces muchas personas creen que, bueno, voy a seguir trabajando hasta septiembre porque mi permiso sigue válido, pero no. Especialmente si es un co-op, se tiene que parar de trabajar aunque el permiso de estudio siga válido, ¿verdad? Sí, entonces les dan a veces el permiso de estudio por un tiempo adicional, pero es solamente por si en dado caso hay algún retraso de que no se pueda terminar el programa por completo, pero eso no quiere decir que pueden seguir trabajando o que pueden seguir estudiando a menos que realmente se hayan registrado con una nueva institución educativa, ¿correcto? Correcto, o sea, les dan como un colchón, digamos, casi siempre son un par de meses más o 3 meses más, porque esto les permite a las personas buscar otro programa educativo, registrarse si van a extender o si tienen una oferta laboral, cambiar de programa, ¿verdad? Perfecto. Chris nos manda una pregunta que dice, ¿el postgraduation cuesta? ¿A qué se refiere, Cris? O sea, ¿cuesta dinero o...? Chris Vaca, no sé si nos pueda clarificar un poquito, pero bueno, el Postgraduate Work Permit, como explicamos al principio, es uno se hace elegible por haber estudiado un programa de estudios, que sea elegible a este programa de Postgraduate Work Permit y que la institución educativa también sea elegible al Postgraduate Work Permit. Sí va a tener un costo la aplicación, es decir, cuando la persona ya se gradúa, tiene la tira de materias y el diploma, va a tener un costo a aplicar con el gobierno por ese permiso. El costo en sí, por decirlo, es lo que se pagó para estudiar ese programa, pero no se puede comprar o no se puede decir, voy a aplicar directamente a un Post-Graduation Work Permit, sino se tiene que haber cumplido con el requisito de haber terminado satisfactoriamente ese programa. Entonces, espero que eso responda a su pregunta, pero si no, nos puede dejar otro comentario. Sí, y ahí, Takumi, quiero hacer hincapié porque tal vez esto nos sirva para explicar que los permisos de trabajo no se dan así como así. Es decir, por ejemplo, el postgraduate se lo dan a una persona porque estudió una carrera elegible, ¿verdad? Pero no es que la persona va y pide el permiso de una. También igual pasa con los otros permisos. O sea, si alguien quiere un permiso de trabajo, tiene que tener o una LMA o un tratado de libre comercio, o hay programas especiales como los de International Experience, que son programas para ciertos países. Es decir, todo permiso de trabajo va ligado a un programa para poder obtenerlo, ¿verdad? Perfecto, gracias Judith. Otra de las preguntas que nos enviaron es, pasando un poquito al tema del trabajo, que dice que está en Vancouver y entró como turista y su estatus de visitante acaba de expirar en junio, o sea, en este mes, y tiene una oferta laboral que sí puede aplicar al permiso de trabajo. Ok, entonces, perdón, está como turista en Vancouver. Entró como turista en Vancouver, pero ya su estatus expiró. Me imagino que ya pasaron los 6 meses ya se pasó de ese tiempo que se puede aplicar a un permiso de trabajo. Aquí lamentablemente no. O sea, cuando una persona tiene un estatus legal en el país, por ejemplo, si entra como visitante, tienen 6 meses. Si quieren permanecer legal, tienen que aplicar a una extensión antes de que se venzan los 6 meses. Y si esa persona hace esa extensión, sí puede aplicar dentro de Canadá por un permiso de trabajo. Ojo, hasta febrero del año que viene, puede ser que después de eso no sabemos. Pero si ya se le venció el estatus, habría que ver cuándo se le venció, porque cuando a alguien se le vence, tienen 90 días para arreglar el estatus, se llama restauración. Y si la persona todavía está dentro de esos 90 días, pueden arreglar el estatus y luego aplicar el permiso de trabajo. Si no quiere hacer esta opción, tendría que salir del país y aplicar fuera.
Perfecto. Otra persona que nos está viendo en vivo también está haciendo una pregunta sobre lo que es el asilo o el refugio. Sé que no manejas directamente este tema, pero tal vez puedes explicar de manera muy general, porque dice que esa persona está en Estados Unidos y que quisiera aplicar por refugio en Canadá. Entonces no sé si puedes dar una idea muy general. Sí, quiero ahí aclarar, como dijiste, que ustedes saben que como todas las carreras uno se especializa, ¿verdad? Como los doctores se especializan en ciertas áreas, ginecólogos, del estómago, etcétera, igual nosotros. Entonces, el refugio no es mi área de especialización, lo quiero aclarar, pero sí puedo dar una idea general porque en la universidad nos toca llevar ideas generales. Entonces, el refugio normalmente es para personas que estén en peligro de muerte o tengan una razón muy fuerte para dejar su país. Por ejemplo, obviamente, cuando un país está en guerra o como cuando la persona sufre de persecución por algún tipo de razón. Entonces, esta persona cuando pide asilo, tiene que tener una razón muy fuerte para pedirlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el asilo lleva muchas etapas. Primero, acogen a la persona, pero luego hacen una investigación si en verdad esto tenía base, ¿verdad? Porque al principio sí los acogen, les pueden dar permiso de trabajo, inclusive, etcétera, pero si al final de la investigación se dan cuenta que lo que dijo la persona no era cierto o si no hay tanto peligro, les van a pedir que se devuelvan a su país. Entonces hay que tener mucho cuidado si la razón es válida, si de verdad esta persona necesita ayuda o refugio, entonces se puede aplicar. Aconsejo buscar un especialista en ese tema, ¿verdad? Perfecto. Y algo también que me gustaría agregar a eso, Judith, es que tal vez muchas personas no estamos diciendo que sea el caso de la persona que hizo la pregunta, pero muchos desconocen bien el tema del refugio y lo que pasa es que cuando se aplica como refugio ya no se puede regresar fácilmente al país de origen. Muchos dicen, pues vengo, aplico de refugio y pues en lo que espero o cuando ya recibí, incluso hasta la gente que le aprueban el refugio, ya no puede regresar a su país dentro de ese tiempo. Entonces, porque se supone que si están huyendo de su país, correcto, es porque tienen un riesgo muy fuerte para no regresar. Y si ven que fueron de vacaciones, fueron a visitar familiares, se puede llegar a perder la residencia. Otra cosa también importante a considerar es que si en dado caso se determina que esta persona no es elegible para el refugio, a veces también les dan se me olvidó ahora la palabra en español, pero básicamente los limitan a que no pueden volver a aplicar nuevamente a una visa de turismo o a un permiso de estudio o un permiso de trabajo. Entonces, cuando se considera aplicar al refugio hay que tomar todas esas cosas en cuenta. Entonces, para que también tengan esto a consideración. Saludos para Bazar. Creo que es de parte de Jesús Urquieta. Saludos, Jesús. Sí. Muchas gracias. Adrián nos manda también una pregunta que dice, estoy en proceso de Work Permit, pero se venció mi estatus. ¿Qué probabilidad hay de que me nieguen mi restauración? Ok, entonces para ver si entendí, ella ya perdió el estatus, ¿verdad? Sí, Adrián se está en proceso de Work Permit, pero que ya venció su estatus. ¿Qué probabilidad hay de que le nieguen su restauración? Entonces me imagino, Adrián, tal vez corrígenos, que ya aplicaste el permiso de trabajo, pero a través de una restauración de tu estatus, y lo que estás preguntando es que si hay un riesgo mayor de rechazo a esta restauración. Sí, porque como lo comenté antes, la restauración voy a dar un ejemplo para que quede más claro, si alguien pierde el estatus en 1 de julio, un ejemplo nada más, tiene 90 días, es decir, julio, agosto, septiembre, esos 3 meses, para corregir ese estatus, ¿cierto? O sea, si la persona aplicó dentro de esos 90 días, entonces todavía se puede arreglar. Ahora, recordemos que es súper importante cómo va la aplicación. No le podría decir si tiene altas o bajas posibilidades de que lo aprueben porque va a depender, por ejemplo, hay que mandar estados de cuenta fuertes, hay que explicar por qué perdió el estatus, hay que dar una buena razón del por qué se tiene que quedar. Por ejemplo, en el caso de esta persona, si tiene una oferta laboral o está aplicando un permiso de trabajo, es una muy buena razón. Puede decir, bueno, es que tengo esta empresa que me está dando esta oferta y por eso ocupo quedarme en el país. Entonces, pero se tiene que sustentar bien para que pueda tener más probabilidades de aprobación. Perfecto. Adriana, esperamos que hayamos respondido la pregunta. Para los que se siguen uniendo, pueden también dejar sus preguntas. Vamos a estar todavía unos minutitos más.
Tenemos unas preguntas más que nos enviaron con anticipación. La siguiente, Judith, es, nos preguntan que si ha habido cambios en el proceso de aplicar a Express Entry y que si harán el proceso más sencillo para postular. En sí el Express Entry no ha cambiado tanto, lo único que digamos que se ha modificado es que el año pasado el gobierno implementó ciertas industrias de prioridad, por decirlo así. Entonces el Express Entry, para los que no saben qué es un programa federal para aplicar a la residencia permanente y tiene 3 grandes clases, que es Canadian Experience Class para las personas que están dentro de Canadá, que tienen mínimo un año trabajado con experiencia, con permiso de trabajo legal y con experiencia. La segunda categoría es Federal Skilled Worker, eso es para personas que están fuera de Canadá o que tienen la experiencia y la educación fuera de Canadá. Y el tercero es para trades, como oficios de construcción, plomero, carpinteros, etc. Ahora, el año pasado el gobierno implementó, digamos que subcategorías de esto, por ejemplo, tecnología, de salud, de construcción, francés. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la RIF o la ronda de invitaciones funciona de que, por ejemplo, un mes el sorteo o esa ronda de invitación va a ser solo de salud. El siguiente mes solo de la gente que habla francés. El siguiente mes solo de construcción. Entonces, antes no era así. Antes eran solo las 3 clases que mencioné anteriormente. Entonces, eso es lo que ha variado, que ahora las rondas son más específicas y que se pueden beneficiar más ciertas personas. Por ejemplo, alguien que habla francés, los puntos pueden estar en 400 más o menos. En cambio, una persona que sea Canadian Experience Class que no habla francés, los puntos están en 500 para arriba en este momento. Entonces, la segunda parte de la pregunta, si se va a facilitar, no creo, porque los puntos están cada vez más altos. Están 500, 520, 530, dependiendo de la categoría. Entonces, ¿qué se está viendo? Que para poder competir hay que hablar un inglés muy alto, hay que tener educación y ojalá hablar francés, porque los de francés están teniendo los puntos más flexibles, por decirlo así. Entonces, para tal vez sumar un poquito a esta pregunta que dicen que si va a ser el proceso un poco más sencillo, ¿qué recomendaciones le das a las personas que tal vez están teniendo un poco de dificultad en alcanzar ese puntaje para poder ser seleccionados en esas rondas de invitaciones? En general, porque obviamente cada perfil es distinto. Pero en general, ¿cuáles son los consejos que les puedes dar? Definitivamente mejorar los niveles del idioma, ya sea francés o inglés, o si tienen los dos, esa es la clave, porque en este momento el gobierno está empujando mucho a programas para las personas que hablan francés. Por ejemplo, inclusive la gente que quiere un permiso de trabajo y habla francés están exentos de la LMA, entonces solo para que vean el beneficio. Entonces, si hablan francés y hablan inglés, se le ayuda mucho más a que la persona tenga más probabilidades de que lo seleccione. Y precisamente hablando de los exámenes también, los exámenes que aceptan en cuestión de inglés es el CELPIP, el IELTS y el PTE Core. Y son exámenes que tienen cierta estructura, entonces no es, mucha gente tal vez tiene un buen nivel de inglés, pero al presentar el examen pueden salir un poquito bajos en el puntaje. Entonces, de hecho, hay gente que toma el examen 2 o 3 veces para poder elevar eso. Entonces, si tienen las posibilidades de prepararse antes de tomar el examen, es muchísimo mejor. Sí. Si pueden tomar un curso, si pueden al menos practicar de cierta forma el examen, porque mucha gente, son diferentes secciones, ¿correcto? Es como que hablar, leer, escribir y escuchar. Sí. Entonces, y mucha gente tal vez va a salir muy bajo en alguna sección porque la estructura del examen puede ser un poquito complicada. Entonces, el prepararse antes de presentarlo es clave para poder tener un puntaje alto y que no les afecte también en el puntaje. Y hay otro punto que quiero agregar, es que no importa el overall score, es decir, no importa la nota general, lo que importa es qué se sacan en cada banda, porque por ejemplo, si se sacan un 9 y al final sacan 4 y 3, no va a servir el examen, porque ciertos programas, depende del programa que apliquen, piden cierta base, van a pedir que sea mínimo 5 o mínimo 7, depende del programa. Entonces, tengan eso presente, tienen que sacarse alto en cada una de las bandas, ¿verdad? Perfecto. Nos hacen otra pregunta, Judy, no sé si tienes acceso a esta información, pero dice, si sabemos cuánto tiempo después de hacer los exámenes médicos toma recibir la residencia.
Bueno, eso va a depender de los programas, o sea, varía mucho. Para dar una idea, si es un programa de residencia por pareja, después de que hagan los médicos y después de que ellos revisen el historial, el récord policial, etcétera, pueden pasar, no sé, de 6 meses a 8 meses después de eso. Pero de nuevo, esto es una idea muy general porque cada programa o cada caso es distinto. Pero normalmente en la residencia se pide exámenes médicos y se piden police records, ¿verdad? Y depende del país, casi todos los programas ahora están pidiendo que los police records se manden anticipados, pero hay ciertos países como México, por ejemplo, no lo mandan anticipado, entonces hay que procesarlo después y todo esto va a demorar. La mayoría de los programas de residencia, ya sea pareja, express entry, provincia, un promedio es que va a tardar un año en general las residencias en procesarse. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, vayan dejándola. Todavía nos quedan unos minutitos más. Tenemos un par de preguntas más que la gente nos envió con anticipación. Claro. La siguiente, Judith, es, dice, soy de Colombia y quiero ir a trabajar a Canadá. ¿Qué opciones tengo? Ok. Bueno, Colombia tiene un par de opciones porque no todos los países, pero ciertos países como Colombia, Chile, México, Panamá, tienen tratados de libre comercio. ¿Y qué significa? Que estas personas pueden acceder a aplicar un permiso de trabajo sin la LMA, lo cual es una maravilla porque para los que no saben, la LMA es un proceso muy demorado y puede ser complicado. Entonces, los tratados de libre comercio son mucho más viables. No es que sean más fáciles, pero son, entre comillas, más fácil que la LMA. Ahora, ¿qué pasa? Que no todas las profesiones entran tampoco. Entonces, esta persona de Colombia habría que revisar qué profesión tiene, cuánta experiencia tiene. Ellos tienen una lista, por ejemplo, de ciertos profesionales en NOC 0 o 1 o ciertos técnicos si entran en ese tratado. Entonces, si la profesión de la persona está en esa lista, la persona puede aplicar a ese tratado. Y tal vez, Judith, aprovechando esta pregunta, aclararle un poquito a la gente sobre el venir a trabajar en Canadá, porque a veces siento que las personas piensan que se puede aplicar directamente a un permiso de trabajo, como tal vez se puede aplicar a una visa de turismo, ¿no? Que nada más mandas su aplicación y mientras justifiques bien por qué quieres venir, pues se te aprueba y ya tú puedes venir a visitar Canadá. Pero con el permiso de trabajo es un poco distinto, porque uno no solamente aplica por un permiso de trabajo y te aprueban y ya puedes venir, sino que generalmente tiene que haber un programa o algo que justifique ese permiso de trabajo. Entonces, como ya mencionabas, a veces es la LMA, que es el permiso de la compañía, para que puedan contratar a un empleador extranjero. Están los tratados de libre comercio que también son específicos. ¿Qué otras formas hay de que una persona pueda venir a trabajar en Canadá? Y tal vez vamos a hablar de los que no requieren una oferta laboral, por así decirlo, porque en su mayoría lo requieren. Sí, creo que lo mencioné antes, ¿verdad? Que también los permisos de trabajo no se aplican así como así. Tiene que estar ligados a un programa. Entonces, por ejemplo, la LMA es la regla general, o sea, la empresa patrocina a la persona. Otra manera son tratados de libre comercio, que como lo dije, no todos los países aplican. Hay que revisar el país, pero si el país aplica y la profesión aplica, genial. Esa es una de las mejores vías. Es uno de mis programas favoritos, por cierto. Y después están otros programas que son enfocados a gente joven, por ejemplo se llama International Experience Canada, un programa para experiencia internacional. Cierto, en Latinoamérica, Chile y Costa Rica lo tienen. Yo lo usé la primera vez que vine a Canadá, por ejemplo, y es un programa para jóvenes menores de 35 años, no necesitan oferta laboral, se llama Working Holiday, y es como sorteos, también hay que aplicar, mandar un perfil, pero es una de las maneras, entre comillas, más sencillas, porque de nuevo no ocupan una empresa, es más que todo ser ciudadano de ese país que aplica, tener menos de 35 y aplicar, o sea, es una de las mejores formas. También hay otros tratados especiales como el CPTPP, que ciertos países de Latinoamérica como Chile, México, Perú, aplican también, entonces habría que ver, pero en general esas son las opciones. Otras también es cuando alguien está casado o en unión libre con un trabajador o está casado en unión libre con un estudiante, esas parejas reciben un permiso de trabajo abierto por estar casados con, o si alguien está aplicando una residencia permanente, por ejemplo, entonces la persona que esté en proceso de aplicar también puede pedir ciertos permisos de trabajo.
Perfecto. También nos van a preguntar un poco sobre los tiempos. Preguntan que si los tiempos que indica la página del gobierno son confiables y exactos. No, no son exactos, No, nada es exacto no. y sobre todo van a haber muchas variables. Primero depende del proceso, otra cosa va a depender desde dónde se está aplicando, Sí. va a influir si están aplicando desde dentro de Canadá o desde fuera de Canadá. Y si están desde fuera de Canadá, va a influir a qué oficina de visado está haciendo ese proceso. Por ejemplo, gente de México no lo va a procesar la misma oficina de visado que alguien de India o alguien de Colombia. Van a variar un poco. Entonces, todos los tiempos son distintos. Incluso, aunque sea el mismo proceso, estén aplicando desde el mismo país, sean el mismo número de personas que están aplicando, etcétera, los tiempos pueden cambiar un poco. Siempre nos pasa que muchas personas preguntan, es que a mi amigo ya le dijeron, es que a esta persona ya le respondieron, y porque a mí todo puede variar, cambia bastante. No sé Sí. si hay algo más que quieras agregar. Sí, yo podría decir que les da una idea, es un aproximado, pero no es definitivo. Por ejemplo, a veces dicen que interno dentro de Canadá pueden demorar 3 meses, un ejemplo, nada más los permisos de trabajo. Y me ha pasado que al cliente le responden en un mes. Entonces, puede ser que sea mucho más corto el tiempo o puede ser que se extienda. Entonces, solo es para que les dé una idea y yo creo que lo que el gobierno quiere con eso es que la persona sepa que no, que tenga una expectativa de que no es algo que va a salir en un día, ¿cierto? O sea, que no tenga la idea de que en una semana lo va a tener, ¿verdad? Y también tomar en cuenta para todos aquellos que están haciendo extensiones, que el enviar una aplicación toma tiempo, no es solamente llenar un formulario y enviarse, hay que recopilar documentos, hay que buscar información, a veces no nos acordamos de mucha información, tenemos que ir para atrás y buscar datos para poderla llenar de manera correcta, entonces una aplicación dependiendo, puede llegar a demorarse en preparar unas 2 o 3 semanas, y de ahí eso se le suma el tiempo de espera para el gobierno. Entonces el gobierno aparte va a considerar cosas como los biométricos, si hay que tomarse biométricos, eso va a aumentar un poco de tiempo, si hay que dar exámenes de médicos, eso va a aumentar otro poco de tiempo. Y si también se requiere enviar el pasaporte una vez que ya esté preaprobado ese permiso o esa visa, pues el tiempo de enviar el pasaporte a la oficina de visado para que estampen la visa, todo eso agrega tiempo a la Sí, espera. y algo hay un comentario adicional, es que bueno, todavía no sabemos, hay muchas cosas que están cambiando, pero el gobierno sí ha dicho que eventualmente quiere implementar inteligencia artificial para ciertos casos, o sea, para personas que tengan un perfil fácil, entre comillas, es decir, que nunca tengan rechazos, que todo esté limpio, un récord bien, esas aplicaciones los tiempos van a ser mucho más rápido. Es algo que de nuevo no está todavía, pero está en proceso. Entonces, creo que los tiempos van a cambiar conforme pase, cuando se implemente más esta inteligencia artificial, pero por ahora sí hay, los tiempos de la página son como un aproximado, una idea, digamos. Perfecto. Nos preguntan también que si trabajamos con empresas que contratan a extranjeros. No sé si quieres hablar un poquito de esto. Sí, lo que pasa, sí trabajamos con empresas que contratan extranjeros, sí, digamos, doy soporte a empresas que, por ejemplo, soy la única consultora que me encargo de ellos, o sea, de que ellos procesan los permisos, los tratados, las LMAs, etcétera, pero no es como que yo le digo a la empresa, contrate a fulanito, ¿verdad? No puedo hacer eso, porque legalmente tampoco puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si un empleado, si un potencial un empleado viene conmigo y me dice, vea, yo quiero un permiso de trabajo y esta empresa quiere eh, contratarme, ¿qué hago? Entonces, depende, a veces cuando las personas me lo dicen en una consulta que ellos pagaron, entonces yo les ofrezco contactar a esa empresa o al posible jefe, lo llamo por unos 5 minutos para ver si es cierto, ¿verdad? Porque a veces pasa que las empresas canadienses no todas saben cómo funciona migración, ¿cierto? Porque ellos son canadienses, no tienen idea. Entonces creen que es solamente dar un papelito, o creen que es solamente dar un contrato y que ya no saben que hay que hacer una LMA, no saben que hay que hacer tratados de libre comercio, que es algo complejo. Entonces yo prefiero hablar con el jefe, explicarle, decirle, usted estaría dispuesto a patrocinar a esta persona, esto es lo que tiene que hacer. Si el jefe dice que sí, hacemos el proceso. Pero de nuevo, no, nosotros legalmente, yo no puedo, no soy recruitment, ¿verdad? No puedo buscarle trabajo a alguien, digamos. Sí, entonces nada más para concluir, no,
nosotros no damos ofertas laborales, por así decirlo, o no ayudamos a la gente a encontrar un trabajo. Generalmente las personas llegan con la consultora una vez que ya tienen una oferta laboral de una compañía que es, posiblemente los va a contratar, y a partir de ese punto es cuando la consultora empieza a establecer esa comunicación tanto con la compañía primero y después con el empleado, porque como lo mencionaba, muchas veces las compañías no tienen idea del proceso que se sigue. Entonces primero es bueno asegurarse que la compañía cuente con la documentación y lo necesario para poder sustentar ese proceso, para que también el empleado, o ustedes no pierdan el tiempo esperando con una compañía que no va a poder darles esa oferta laboral o llevar ese proceso, porque no todas las compañías pueden hacerlo. Exacto. Pero tocando el tema de las ofertas laborales, aprovecho también para darles una recomendación: tengan mucho cuidado. A veces nos contactan personas que dicen, es que le pagué $7,000, $10,000 a esta persona porque me ofreció un trabajo. Nadie puede vender un trabajo en Canadá, no es legal. Desde que les están cobrando por un trabajo, es completamente ilegal, tengan mucho cuidado. Se cobra por un proceso migratorio, es decir, un servicio de aplicar un permiso de trabajo, un servicio de aplicar un permiso de estudio, pero no se cobra por, te vendo un puesto de gerente en tal lado, o te vendo un puesto de trabajador en esta manufacturera, etcétera. Eso no está permitido en Canadá, nadie lo puede hacer. Solamente para aclararles, para que tengan mucho cuidado a las personas que están buscando empleos en Canadá. Correcto, sí, sí. Nos preguntan qué pensamos sobre los cambios que habrán del PGWP. Ya lo platicamos al inicio, va a quedar grabada este en vivo para que lo puedan checar cuando ya lo subamos. Al inicio fue una de las preguntas que nos hicimos al inicio del en vivo, entonces ya está por ahí la respuesta. Nos pregunta también que si hemos tenido casos de visas de estudios que hayan enviado en diciembre y en marzo pidieron exámenes médicos y aún no responden los oficiales. Depende del proceso. Si realmente lo que recomendaríamos es que chequen el tiempo aproximado que está tomando en este momento la página de internet. Ahí, si ustedes buscan en Google Check Processing Times y el permiso de estudio el tiempo del proceso de estudio en este tiempo, si ya se pasó más de ese tiempo, pueden enviar una información de contacto, una solicitud de contacto a través de un web form. No sé si quieres explicar un poquito más, Judy. Sí, lo que pasa es que, bueno, los exámenes médicos para permisos de estudio solo para ciertos países, ¿cierto? No todos, pero doy un par de ejemplos. Bolivia, Ecuador, ¿verdad? Si los piden. Entonces, ¿qué pasa? Si mando una aplicación de permiso de estudio, entonces, y le piden los exámenes médicos, luego el doctor de una le pasa el contacto a migración. No es que se lo den al estudiante, los doctores, por eso son ciertos doctores, no todos, que están avalados por Migración Canadá. Entonces ellos le pasan la información, y eso de pasar la información puede demorar unos días, no es de nuevo inmediato. Entonces va a depender mucho cuándo se envió esa información de parte del médico, y luego si el oficial tiene que revisar otras cosas. Entonces, como dijo Takumi, si doy un ejemplo, si para ese país, digamos que sea Ecuador, el promedio normal es 4 meses y ya pasaron 6 meses, ya va mucho más. Entonces ahí sí se puede mandar esa web form. Un web form es como mandarle un email o mandar una notificación a un oficial de migración, y se hace a través de un link. Ustedes lo pueden buscar en Google, web form, y ahí hay que llenarlo y se le puede enviar. De nuevo, no van a contestar rápido. Los web forms a veces lo contestan en 2-3 semanas, entonces tampoco es algo rápido. Perfecto, gracias, Judith. Ya estamos por terminar. Así, última oportunidad para todos los que quieran dejar una pregunta sobre duda migratoria que tengan, nuevamente sobre visas de turismo, permisos de estudio, LMAs, permisos de trabajo. Aprovechen antes de que terminemos esto en los siguientes minutos. Y la última pregunta que tenemos de las que nos enviaron anteriormente, Judith, es, y me encanta que hayan hecho esa pregunta porque creo que es importante aclararlo, lo escucho mucho, pero preguntan, ¿por qué los asesores migratorios siempre quieren vendernos programas de estudio? Ok, bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, puedo hablar de mí personalmente, no de otros asesores, pero yo nunca vendo programas de estudio, no estoy ligada a ninguna agencia, trabajo con agencias de estudio, pero lo que hago es que
yo le doy el contacto de estas agencias a los posibles estudiantes porque son agencias que ya he trabajado con ellas y sé que son gente de mi entera confianza, entonces los puedo enviar ahí. Las agencias no les cobran a los estudiantes porque ellos reciben el pago a través de las universidades, es decir, no hay un cobro al estudiante. Entonces yo no cobro nada por ese tipo de, quiero aclararlo, ¿verdad? Pero sí sé que anteriormente ciertos consultores tenían, como por decirlo así, acuerdos con ciertas universidades y empujaban a las personas a entrar ahí porque se veían beneficiados. El colegio de consultores ha cambiado porque varias cosas han cambiado y lo ha hecho todo más estricto. Hay un código de ética que tenemos que seguir y el código dice que no podemos dar comisiones ni recibir comisiones como por parte de mandar a estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso para aclararlo. Ahora, ¿por qué hay otro lado de la moneda también? Y es que depende, cuando uno analiza el perfil de alguien, recordemos que si la persona no tiene una oferta laboral, si no tiene una empresa en Canadá que los apoye, si no están casados con un canadiense, si no tienen mucha educación, pues la vía del estudio es la manera, entre comillas, más fácil o viable, ¿verdad? Porque para venir a Canadá a estudiar o trabajar, el estudiante, si viene a estudiar, valga la redundancia, entonces solo tiene que recibir la carta de aceptación de la universidad o el college. Entonces, por eso es que los permisos de estudio o la vía del estudio es tan popular, porque es más fácil ahorrar plata y decir voy a estudiar una maestría o voy a estudiar un diplomado, porque es algo que depende de uno. O sea, yo puedo ponerme un plan, un año ahorro esto o pido un préstamo o algo, que a veces es más fácil hacer eso que conseguir una empresa en Canadá, que como lo hablamos hace poco, la empresa tiene que patrocinar, la empresa tiene que cumplir con muchas cosas y no todas las empresas quieren patrocinar o pueden patrocinar a personas extranjeras. Entonces, eso depende de cómo sea que se los venden, pero esa creo que pueden ser caras de dos monedas, ¿verdad? Sí, nada más para sumar un poco más a lo que menciona la consultora. Por supuesto, tal vez existe la parte, como lo decías, Judith, de las personas que porque quieren ganar un poco de comisión, quieran vender un programa de estudio. Y para que también tengan claro, es que si un consultor les vende un programa de estudio, en el contrato que les dé tiene que delimitar muy claro cuánto está ganando del porcentaje de comisión por ese programa de estudio y cuánto les está cobrando por la parte migratoria, porque son dos cosas separadas. Ahora, como lo explicabas tú, también a veces tal vez se puede malinterpretar un poco que la gente dice, no, es que tuve una consulta y solo me querían vender un programa de estudio, pero no es que se quiera vender únicamente, sino es porque es como la única forma que la persona tiene para poner un pie en Canadá y para poder empezar a establecer un camino en Canadá. Como lo mencionaba la consultora, pues si no tienen una oferta laboral, si no tienen un buen nivel de inglés que puedan competir con los programas de nivel federal, pues el venir a estudiar les puede beneficiar un poco más porque aumentan su nivel de inglés, porque aumentan su nivel de estudios también, porque obtienen educación en Canadá y porque esto les puede mejorar el perfil en vía a la residencia. No les va a garantizar la residencia, pero sí les va a beneficiar. Abre el camino, exacto. Entonces, por eso es la razón simplemente que la mayoría de los consultores, diría yo, los buenos consultores, les van a dar los estudios como opción, no porque quieran ganar más dinero, sino porque esto les abre un camino para estar en Canadá cuando la persona lamentablemente tal vez no tenga un perfil que en ese momento le vaya a beneficiar directamente a la residencia. Creo que a veces nos olvidamos un poco y pensamos que solamente estamos, y digo compitiendo porque me refiero a las personas que tienen un interés de venir a Canadá. Y pensamos que estamos compitiendo, nuevamente entre comillas, entre latinos, pero se nos olvida que también hay gente de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda. De Europa en general. En general, pero me refiero específicamente a los que tal vez el inglés es su primer lengua, o Francia, en donde el francés es su primer lengua. Entonces, pues estas personas que es su primer lengua, el inglés y el francés, pues van a tener una ventaja, por así decirlo, en el nivel de idioma. Si se ponen todo su perfil en el Express Entry, pues el puntaje del inglés va a ser un poco más alto. Entonces, por eso es que pasan ese tipo de cuestiones.
Y ya las últimas preguntas, Judith, para concluir. Veía una pregunta acá de Andrei que nos dice, estoy en Halifax y mi empleador no me ha dado a firmar un contrato, ya tengo 19 días, ¿qué puedo hacer? Tiene work permit. Andrei, no sé si te refieres específicamente a un contrato. Generalmente nosotros solamente vemos la parte migratoria, no vemos parte legal en cuestión así de contratos laborales, por así decirlo. Entonces, eso es algo que te recomendaríamos que checaras con tu empleador, porque generalmente cuando alguien lo contratan en un trabajo, de manera general, eso no estoy diciendo que sea el caso, le van a dar una oferta de empleo en donde uno lo revisa y dice, ok, sí estoy de acuerdo con todo eso, y lo firma. No, generalmente no se empieza a trabajar sin tener esto antes. Sí. Como regla general, no estoy hablando si tienen, si son estudiantes o trabajadores o en qué proceso están, hasta todos los canadienses, los residentes permanentes, todo siempre es así. Si yo aplico un trabajo y me dicen, sí, te queremos hacer una oferta para que empieces a trabajar con nosotros, me van a enviar un contrato para que yo lo revise. Yo checo que estoy de acuerdo, incluso a veces puedo hasta hacer una contraoferta, por así decirlo. Si, por ejemplo, yo pedí X salario al año y me ofrecen menos de eso, yo puedo decir, me gustaría aceptarlo, pero pueden considerar darme esta cantidad. Y entonces ahí se hace una negociación y yo ya firmo el contrato. Pero yo nunca voy a empezar a trabajar en una compañía y empezar a dar mis horas laborales con ellos si no tengo un contrato antes. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Sí, y quiero agregar algo a eso, es que si para un futuro, para residencias permanentes o permisos de trabajo, asegúrense que cuando les paguen sea bajo nómina o payroll, porque muchas veces ha pasado que hay personas que empiezan a trabajar pero los ponen como contratistas, entonces les pagan en cash, en efectivo o por cheque, pero no les dan una nómina. Eso les afecta mucho, porque después se dan cuenta que ya no pueden aplicar a la residencia porque no tienen esa nómina. Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? O que no empiece a contar su experiencia laboral también. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Vamos a seguir haciendo ese tipo de en vivos para que nos estén siguiendo en esta cuenta y estén al pendiente. Tenemos un canal de YouTube en donde también tenemos videos informativos. Tuvimos entrevista con un contador, por ejemplo, con una reclutadora también. Acabamos de subir un video hace poco también sobre los seguros para las mascotas, para todos aquellos que emigran y traen a sus mascotas. Entonces, pueden suscribirse en el link de esta cuenta. Hay un link en donde tienen acceso a nuestro canal de YouTube y también al link para poder agendar citas con la consultora. Judy, si quieres explicarle más o menos cómo funciona lo de las citas también para que tengan una idea las personas que quieren posiblemente tener una asesoría personalizada. Sí, ustedes saben, cada caso es distinto, ¿verdad? Entonces no funciona lo mismo para Juan que para Pablo, ¿verdad? Entonces siempre es súper importante, si ustedes tienen dudas o quieren que se les revise su perfil, tenemos citas de media hora o de una hora. Entonces media hora es si tienen preguntas muy puntuales, se lo podemos abarcar. Si ya quieren como hablar más o ver un panorama, una estrategia, entonces yo aconsejo una hora para que nos dé tiempo suficiente, ¿verdad? Pero esas citas hay un link para reservar, está en Instagram, está en nuestra página web, o si no nos pueden mandar un email también y con mucho gusto les respondemos. Perfecto. Y como lo explicaba la consultora, cada situación va a ser distinta. A veces es un poco complicado con simplemente que manden una pregunta, darles o una cotización o una respuesta inmediata porque no se conoce el historial bien de la persona. Entonces, a través de la consulta es la forma en que se puede analizar bien e ir para atrás. Ok, bueno, como qué estudios tiene, cuál es la situación migratoria en Canadá, etcétera, para entonces sí se pueda dar un asesoramiento más formal, por así decirlo. Incluso también para las cotizaciones, hay cotizaciones que las podemos dar de una, pero si tienen alguna pregunta de cuánto cuesta un servicio, es mejor que nos manden un correo electrónico. Nuestro email es info@aranaimmigration.ca y es immigration en inglés. Y de esa manera podemos hacer las preguntas que necesitamos para saber cuál es su situación y entonces poderles darles una cotización para el servicio que estén buscando. Gracias nuevamente a todos. Vamos a dejar este video en la cuenta de Instagram y también posteriormente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. ¿Algo más que quieras mencionarles, Judith?
No, nada más agradecer. Gracias por estar aquí. Espero que la información que les dimos sea de ayuda. Y no, muchas gracias. Espero que estén muy bien en donde sea que estén, en Canadá, fuera de Canadá. De verdad, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.